En primer lugar, os los presento rápidamente. Laura Vázquez, Antonio Fumanal, Luis Miguel Barrera, adelante por favor. Y por último, Javier Ortega. Dejadme si queréis en el centro y así voy dinamizando. Perdón que os doy la espalda. Pues nada, bienvenidos a todos. Yo creo que nos ha tocado una mesa muy divertida, que con el nombre de Innovar con cuerpo y alma ya dice muchas cosas, y sobre todo el I+D en el arte cervecero. Si os parece, voy a empezar contigo, Laura. ¿Vale? Os presento rápidamente a Laura. Laura, experta en análisis sensorial, aplicado a la alimentación de las bebidas, con especial dedicación al mundo de la cerveza y coordinadora de proyectos de investigación en Goethe Tech Center y profesora, por supuesto, de Basque Culinary Center. Su trabajo conecta la ciencia y la percepción del consumidor con la innovación cervecera, aportando una mirada que une la técnica, las sensaciones y la experiencia gastronómica. Si te parece, vamos a empezar con una preguntita, para ir rompiendo el hielo, ¿vale? Desde tu experiencia, ¿qué papel juega el análisis sensorial en la innovación cervecera, pero hasta qué punto la percepción del consumidor es un reto o marca el camino del I+D en la industria cervecera? Son dos en una, ¿eh? Dos preguntas, sí, ya veo. Bueno, primero, buenos días a todos. Encantada de estar aquí, aunque estoy en casa al final, pero bueno, con gente nueva siempre. Sobre la pregunta, pues yo creo que en las ponencias que hemos tenido hasta el momento lo hemos estado viendo en continuo, cómo aporta el sensorial a la innovación. Hemos visto ponencias de hablar sobre el futuro o de nanotecnología, de cosas muy diferentes, y en todas ellas en algún momento se han mencionado palabras clave como sabe a, el consumidor busca esto, el consumidor demanda, hay tendencias. Entonces, da igual de lo que estemos hablando. Al final, siempre que hablamos de alimentos o de cerveza, en este caso, estamos hablando de un producto que llega a una persona que va a vivir una experiencia cuando lo consume, que le va a saber a lúpulo porque tiene unos terpenos, que tiene una burbuja que le da una percepción sobre el carbónico que tiene ese producto. Al final estamos hablando de análisis sensorial todo el rato. Estamos hablando de diseñar e innovar para darle al consumidor lo que demanda, lo que quiere, lo que adora, la experiencia que está esperando. Incluso en los futuros distópicos que hablaba Eva de quiero estar hablando con mi bisabuela mientras tomo la cerveza que yo quiero, la que yo me gusta. Entonces, toda innovación tiene que acabar con una aceptación por parte del consumidor, y el análisis sensorial al final es esa ciencia que nos ayuda a poner método en estudiar la percepción de un producto, en codiseñarlo con el consumidor, en ver qué perfil de flavor, qué sensaciones bucales nos tiene que dar ese producto para que el consumidor viva una experiencia que encaje con su expectativa. Además, el análisis sensorial, para todos los alumnos que tenemos, es una herramienta fantástica para medir. Es su forma, da igual que utilices, digamos, métodos objetivos o métodos subjetivos en función de cuál sea el proceso de innovación que tú quieras hacer. Incluso cuando el proceso de innovación es interno dentro de una empresa que quiere optimizar un proceso, lo importante al final va a ser que el producto final sepa bien, que sea como tú quieres que sea. Que la estabilidad que se hablaba antes de la vida útil del producto, por ejemplo, un producto que microbiológicamente sea aceptable, la vida útil al final va a ser, como es la cerveza, un aspecto puramente sensorial. Tiene que a lo largo del tiempo perdurar ese perfil de flavor que nosotros queremos que tenga el producto. Entonces, cualquier tipo de innovación tiene que acabar con un producto sensorialmente aceptable, y el método que utilizamos para determinar que ese producto es aceptable lo va a proporcionar la ciencia sensorial. Muchas gracias, Laura. Continuamos. También nos acompaña Antonio Fumanal, maestro cervecero de Cervezas Ámbar, no sé si decirlo, desde hace 25 años. Desde hace 25 añazos, químico y investigador alimentario. Ha sido creador de cervezas icónicas del grupo, como la cerveza negra o la ámbar para celíacos, y también has participado en la línea Ambiciosas de Ámbar, donde lo que pretendíais era explorar ingredientes autóctonos y técnicas innovadoras. Su trabajo representa el vínculo entre tradición, innovación y, sobre todo, territorio.
Y por aquí veo un poco la pregunta con la que quiero arrancar contigo, ¿vale? Ámbar ha sido pionera con proyectos de la gama ambiciosa, como estábamos diciendo, pero ¿cómo se equilibra la creatividad de tu trabajo, del maestro cervecero, con las exigencias del mercado y la viabilidad de la industria, con lo que le solicita la industria, con lo que el mercado nos está solicitando y con las exigencias de tu propio puesto de trabajo? Buenos días, muchas gracias por invitarme a compartir mis ideas y mis pensamientos respecto a cosas que parecen milagros cuando me las preguntan, ¿no? ¿Cómo hacemos que una cerveza sepa bien y la gente esté dispuesta a comprarla y a disfrutarla, ¿no? No es fácil, no es una tarea fácil, pero es una tarea que se hace gracias a que la cerveza no vino de Marte. La cerveza surge de la sociedad que le da cobijo, la cerveza está constantemente interaccionando. A mí me gusta pensar que la sociedad existe hoy en día porque la cerveza existe y probablemente una sin la otra no existiría, ¿no? O sea, probablemente los cerveceros ahora miramos en Internet, usamos esta inteligencia artificial de vez en cuando, pero antes lo que aprendíamos era lo que nos contaban nuestros padres cerveceros y si no nos juntábamos no aprendíamos. ¿Y para qué vale la pena juntarse? Qué mejor que aprender a hacer cerveza para juntarse, ¿no? Hablaban antes de los homebrewers. Probablemente sea el gran ejemplo que sigue esa tradición oral de contarse unas cosas a otras, ¿no? Entonces, ¿por qué la cerveza sigue teniendo éxito? Porque es parte de la sociedad. Y a ella nos debemos y a ella buscamos dar satisfacción y dar gusto, con lo que contaba Laura, de que las cervezas están buenas. Es decir, no es tan difícil si escuchamos a la sociedad y no es tan difícil porque somos parte de la sociedad. Existimos porque hay cerveza, seguro. O sea, ya no es solamente la cerveza como producto, sino como acto de quedar, ¿no? Ese acto social, ¿no? Efectivamente, la cerveza generó la sociedad y yo creo que es mucho más divertido juntarse a hacer cerveza que a ver vídeos de TikTok, pero esa es mi opinión. Eso ya lo dirán ellos, ¿vale? Con el tiempo, que a algunos yo creo que les falta probar más. Bueno, seguimos con, en este caso representando a Mausa Miguel, contamos con Luis Miguel Barrera, profesional con una larga trayectoria dentro de la compañía, Mausa Miguel, líder en el sector cervecero en España con su labor que ha estado ligada a la innovación, la investigación de la calidad y la puesta en valor de la cultura cervecera, un puesto complejo. Nos vas a aportar una visión de los grandes productores en un mercado cada vez más diverso, competitivo y con mucha variedad. Y por ahí arranco un poco con la primera pregunta, ¿no? En una compañía líder como Mausa Miguel, que estáis liderando el mercado nacional y muchos otros mercados, ¿cómo se articula el I+D para innovar sin perder la consistencia en la producción o a gran escala? O sea, para que al final no se quede todo en cifras, números, sino que hay una consistencia y todo lo que nos está pidiendo el cliente final lo podéis traducir. Me parece dificilísimo. ¿Cómo hacéis? Hola a todos, muchas gracias por invitarme. Muy contento de estar aquí y compartir un poco de mi día a día y mi conocimiento cervecero. Y entrando en esta pregunta, ¿no?, de cómo una gran empresa mantiene esa calidad y mantiene ese foco. Cuando ya tenemos siete fábricas en la península, 8 si contamos algunas pequeñas. Y claro, yo creo que lo principal es, y para conectarlo un poco a esa esencia, ¿no?, y al arte de cuando estás creando algo, no importa si es a escala pequeña o a gran escala en una fábrica de millones de litros, es que todas las mañanas hay un maestro cervecero o varios maestros cerveceros que están catando los productos directamente de los fermentadores. Y esto ocurre a todos los niveles. O sea que esto es algo que es principal, ¿no?, que al final tú puedes hacer algo a gran escala, pero ese seguimiento y esa parte humana la tienes que mantener, porque estás creando algo para personas. Y eso no se te puede olvidar ni cuando estás haciendo una cerveza craft con un estilo particular y con ingredientes específicos, o cuando estás haciendo pues una Mao 5 estrellas, ¿no?, que es lo que esperan nuestros consumidores y esperan, yo creo que incluso ese contacto humano y que se transmita en toda la cadena de valor del producto. Y eso, y en parte, volviendo al tema de la investigación que comentabas, justamente este año se ha creado un ecosistema. Y cuando hablo de ecosistema, no es un departamento. La idea del ecosistema es ligar todas estas patas, ¿no?, de calidad, medio ambiente,
toda la parte del producto y entender y estudiarlo desde el principio y darle ese toque humano, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta de que, claro, el punto es que siempre empezamos, cuando creamos un nuevo producto, por ejemplo, una nueva cerveza, empezamos igual que cuando estáis cocinando, en pequeña escala, tenemos una idea, hacemos 50 litros de algo, exactamente igual, y luego está la parte de la ciencia, ¿no? Que es cuando ya entras en todos estos, bueno, cuando estás ya ahí metido son detalles, pero esa escala que requiere ciencia y estudio, pero es algo que puedes experimentar incluso a pequeña escala. Muchas gracias, Luis Miguel. De hecho, antes de presentar a nuestro último invitado, luego volveré sobre todo con vosotros dos, porque habéis hablado obviamente del maestro cervecero, pero tenemos aquí a 100 alumnos de tercero de grado, que muchos de ellos están pensando en su futuro profesional, que tienen que hacer prácticas en breve, que el mundo de las bebidas de alguna manera les está entrando, porque aquí estudian muchas cosas, y que las ciencias gastronómicas están haciendo que se planteen en ese futuro. Y luego volveremos por ahí cómo aplicar con la gente joven ciencias gastronómicas y el I+D con un poco el conocimiento, vasto conocimiento que tenéis vosotros, ¿vale? Luego andaremos un poco por ahí. Yo creo que esa pregunta les puede interesar mucho a ellos, ¿vale? Espero que el tiempo nos lo permita, pero vamos muy bien. Por último, como estaba diciendo, tenemos a Javier Ortega, coordinador general de Basque Beer, una marca que reivindica con orgullo la cerveza hecha aquí, en Euskadi, de cerveza de territorio, y su trabajo pone en el centro la identidad local, la transparencia y la autenticidad frente al fenómeno del basque washing, que ahora nos explicarás, que yo creo que un poco todos los que trabajamos o estamos en el sector lo conocemos, pero a lo mejor los alumnos todavía les falta que se lo comentemos un poquito, ¿no? Representa la fuerza de los proyectos independientes que buscan construir un sector con raíces, sobre todo aquí, en el territorio, ¿vale? Que se hagan fuertes en el territorio. Y como con el resto, pues empezamos con una pregunta que va un poco por ahí. Desde Basque Beer defendéis la autenticidad y el arraigo local, lo que se hace aquí, en la cercanía, en la proximidad. ¿Cómo se traduce esto en la innovación? Pero claro, estamos hablando de territorio, de proximidad, pero la innovación entra aparte, o sea, permite que haya innovación. ¿Y qué diferencia la innovación en una cervecera pequeña de una grande? Yo creo que te he hecho dos preguntas que no son fáciles de responder, pero yo te lo dejo ahí. Trabájalas como quieras. Bueno, en primer lugar, pues buenos días a todos y agradecer pues, la invitación para estar en esta mesa, ¿no? Respecto a lo que es nosotros desde las cerveceras pequeñas, en este caso locales o de Basque Beer, pero hablando en general todo lo que son el concepto de microcervecera o cervecera craft, pues lógicamente partimos de una desventaja en cuanto a recursos sobre todo, ¿no? Por tamaño y por volumen, pues lógicamente no podemos tener un departamento de I+D, no podemos tener personal dedicado exclusivamente a investigar, pero bueno, al final tenemos también ciertas armas y ciertas maneras de impulsar todo lo que es la innovación y I+D, ¿no? Nosotros cuando hablamos de cerveza, hablamos de que cocinamos el producto, la sala de cocción lo llamamos la cocina, y al final nos consideramos de alguna forma como cocineros, creadores de un arte, cocineros de un plato que en este caso pues sería la cerveza, ¿no? A nadie se le ocurre imaginar que todos los grandes pasos que han dado los cocineros, y aquí estamos en un marco pues, impresionante, ¿no? para hablar de esto, se ha dado en las industrias, todos los pasos de innovación de la cocina moderna se hayan dado en la industria alimentaria, sino que lo han ido dando pues, pequeños cocineros que han ido pues, ensayando, probando en sus laboratorios, que eran sus propias cocinas, y han sido los que luego han aportado pues, grandes nuevas técnicas para aplicar e innovar, ¿no? en ese sentido. Entonces nosotros, ya digo, no tenemos ni los recursos ni el personal, digamos, como para poderlo dedicarlo, pero tenemos varias armas. Y una arma principal, una de las armas principales que usamos, sobre todo es innovamos en lo que son en estilos y en productos, ¿no? Gracias a la labor de las pequeñas cerveceras, pues se han recuperado un montón de estilos que estaban perdidos, los hemos ido recuperando, los hemos ido readaptando de alguna forma a los gustos modernos, y lo mismo ha pasado con determinadas pues, materias primas, ¿no? Nosotros en el tema, por ejemplo, de fermentación, pues muchas cerveceras pequeñas experimentan con las fermentaciones mixtas, con levaduras salvajes, creando productos completamente diferentes. La recuperación de incluso pues, levaduras tipo la Quake de Noruega, que hace
pues da unos perfiles completamente diferentes a los que estamos acostumbrados. Y también en esa innovación de producto, pues también tenemos la utilización de productos no tradicionales en la elaboración de cerveza, ¿no? Como pueden ser las frutas tropicales, las especias, el café, el cacao. Incluso pues últimamente pues dentro de la innovación pues se está también estudiando cerveceras pequeñas, se están empleando pues distintos tipos de hongos como el moho koji o otros que se están empezando a aplicar pues en lo que es el malteado. Esa es una herramienta potente que nosotros usamos, la innovación. De igual forma pues también hemos sido impulsores, creo que, aunque luego es una tendencia que se ha consolidado, en la creación de productos de cerveza sin alcohol que mantengan. Una de las principales características del mercado craft es al final pues son productos con más sabor, ¿no? Y lo complicado en una cerveza sin alcohol o de baja graduación es mantener ese sabor, esos sabores en ese producto que tradicionalmente pues había sido considerado con menos sabor, ¿no? El impulso de nuestras cerveceras experimentando pues ha hecho llegar a través de cómo quitar el alcohol a las cervezas, distintos métodos. Hemos dado un impulso para que luego pues grandes otras cerveceras industriales pues también de alguna forma hayan desarrollado luego en otras facetas ese impulso, ¿no? Esa sería un poco la manera en la que nosotros innovamos. Y hay una manera también muy importante no tenemos lo que he dicho, no tenemos una sección de recursos de investigación, un departamento de investigación más desarrollo, pero aplicamos mucho en nuestro mundo lo que denominamos como la competencia, ¿no? La cooperación entre competidores, en este caso diferentes cerveceras pequeñas locales, pues muchas veces hacemos colaboraciones y eso son una gran fuente de aprendizaje y de innovación, ¿no? Me viene muy bien esto que acabas de decir porque ahora vamos a arrancar como un pequeño debate entre los cuatro, si os parece bien, y yo creo que todos os habéis dado cuenta muy bien del perfil que tiene cada uno de ellos. Estamos con un perfil más científico, luego perfiles más de la industria artesana, luego más industrial, un perfil más industrial y sobre todo con un perfil que habla del territorio y de la identidad, ¿no? De la identidad del producto. Entonces, yo arrancaría con los cuatro con una pregunta que os sacaría para hacer un poco de debate y sentiros cómodos de arrancar el que se sienta más cómodo. Como titular, la comparativa entre las cervezas artesanas y la industria. ¿Vale? Yo arrancaría un poco ahí como gran titular. Y la pregunta sería, o iría por, ¿dónde creéis que se innova más hoy? Y va un poco por lo que estabas diciendo, que me venía muy bien. En las pequeñas cerveceras o artesanas, que a lo mejor los recursos son menores, pero tienen procesos creativos que el ingenio los agudiza, y esto los jóvenes lo saben muy bien. O las grandes industrias. O sea, y aparte, son innovaciones que verdaderamente son complementarias, o las innovaciones que se crean en los procesos artesanos no nos valen para la cerveza industrial, ¿no? De alguna manera. O sea, ¿compiten o juegan en la misma liga? Wow. ¿Tú quieres hacer amigos aquí o...? Iba a decir por alusiones. Bueno, afortunadamente yo creo que somos complementarios. Afortunadamente, para el mercado y para nosotros mismos. La recepción que el público tiene ante el trabajo de los pequeños cerveceros es siempre mucho más amable, mucho más solidaria y mucho más bienvenida que cuando los grandes hacen cosas, ¿no? Los grandes siempre... Yo no sé dónde estoy, si estoy en los grandes o en los pequeños, más bien estoy en los grandes, ¿no? Comparados con ellos en los grandes, comparados con nosotros en los pequeños, ¿no? Probablemente los grandes siempre da un poco de miedo, ¿no? Estos grandes que nos quieren colar, ¿no? Es un poco la sensación que a veces da, ¿no? Lo que pasa es que la grandeza te da la ventaja de llegar a un público muy grande y sobre todo, para mí es una de las grandes facetas de la cerveza, que la cerveza es un producto súper socialmente amplio. O sea, todo el mundo cabe en la cerveza y la cerveza no está hecha para discriminar por lo que uno puede pagar o con lo que uno puede sentir, ¿no? Es una cerveza súper universal y popular para todo el mundo, ¿no? Pero la cultura que los pequeños han traído a nuestro mundo fue imposible hacerla por los grandes. O sea, todo lo que los pequeños cerveceros han traído de estilos, de variedad. Y luego hay una cosa que para mí siempre me parece interesante de estudiar en el mundo de los microcerveceros. Un microcervecero es alguien que se ha planteado luchar contra un gigante. O sea, un microcervecero produce 30.000 litros que nos comentaban antes y un gran cervecero produce 30.000 millones de hectolitros, por exagerar un poco, ¿no? Y financieramente son capaces de competir y son capaces de ganarse la vida. Yo siempre he pensado que aquella sociedad que es capaz de generar microcervecerías que se ganen la vida son sociedades con futuro. Son sociedades donde
Al lado de una microcervecería hay una empresa biotecnológica que hará algo diferente. O sea, son capaces de transmitir a la sociedad desde que de lo pequeño se puede crecer y se puede hacer grandes cosas, y de hecho lo han hecho. Con mucho sufrimiento, es verdad. Hay que dejarse la vida en ellas. Pero tienen esa capacidad de aportación. Los grandes tenemos la responsabilidad de conseguir que todo eso, todo el mundo sea capaz de disfrutarlo y de beberlo. Bueno, y entre medias vamos haciendo cositas, ¿no? Y vamos haciendo cosas que vayan de atrás para atrás. Pero gracias por hacer amigos, ¿eh? ¿Qué opináis al resto? Bueno, pues al final son como ligas diferentes, ¿no? No tenemos nada que ver con la capacidad digamos, de poder investigar o innovar. Nosotros innovamos, como hemos dicho, a nuestra manera, y sí que tenemos un punto fuerte a la hora con respecto a una gran industrial, ¿no? Y es que quizás tenemos una capacidad más rápida de poder adaptarnos a los cambios de los gustos del consumidor, ¿no? Nuestros lotes y nuestras producciones son pequeñas, nuestra capacidad de introducir una novedad en nuestros procesos productivos pues es muy ágil, y en ese aspecto quizás es el punto que tenemos de diferenciación y de ventaja sobre las industriales. Lo que está claro es que la mayoría de los procesos que hemos ido implementando, de los estilos o de las maneras de hacer que hemos ido implementando, a la larga se ha visto que las industrias han intentado de alguna forma pues seguir ese camino, ¿no? Sí que creo que las cerveceras locales y las cerveceras pequeñas somos quizás la punta de lanza de innovación, aunque no tengamos, como digo, recursos, pero sí que marcamos un poco el camino por esa capacidad de escucha que tenemos del consumidor y capacidad de adaptación rápida, ¿no? De todas las maneras, un poco haciendo la reflexión con lo que estáis diciendo y un poco hablando de lo de hacer amigos, yo creo que la reflexión actual no es la misma que cuando empezaron los cerveceros artesanos en el 2008, 2006, aquí en España, cuando empezó un poco ese boom, sino que hoy en día la reflexión es trabajar juntos en el mismo camino. Han pasado muchas cosas y por ahí va un poco la pregunta, ¿no? Y sin irnos del I+D. O sea, estamos hablando de que hay una innovación, un desarrollo, que la industria, las grandes, como tú les llamas, lo han marcado durante muchos años, y de repente los pequeños empiezan a hacer cositas. Y mi pregunta va también por, ¿son complementarios? O sea, esas pequeñas innovaciones, esa recuperación de estilos que estaba diciendo él, esa visión innovadora hacia el I+D, ¿verdaderamente lo pueden coger las grandes empresas, la gran industria? ¿O no son competición? O sea, porque los competidores no son, obviamente. Yo creo que sí, son complementarios, y quizás voy a hablar un poco de mi experiencia profesional. Yo empecé a trabajar en cervecería en Canadá, en Toronto. Y justo más o menos año 2015, cuando había el boom craft cervecero en toda Norteamérica. Y claro, tuve la oportunidad de estar en una cervecera craft con un volumen bastante importante. Vamos, creo que es 3 veces el volumen de lo que se vende en todo el País Vasco, más o menos, en esa época. Y luego también un crecimiento exponencial. Estamos hablando de, bueno, tuve la oportunidad de estar en una época muy curiosa del craft en Estados Unidos y en Canadá. Y claro, cuando estás en una craft, pues tienes esa capacidad de experimentar, pero cuando ya empiezas a llegar a esos volúmenes altos, empiezas a utilizar maquinarias pesadas, literalmente, pero no pierdes esa forma de trabajo del craft. Eso tiene muchísimo valor, ¿no? Es como estar en ese punto intermedio, ¿no? Y yo creo que la idea a futuro, incluso lo que queremos empujar desde las grandes empresas, es compartir el conocimiento para que las craft sigan creciendo a ese nivel, ¿no? Que en vez, si estás vendiendo 30.000 hectolitros, cuando llegues a 60.000, quizás tu empresa va a necesitar maquinaria específica, otra metodología de trabajo, pero no perder esa esencia craft. Y ahí es lo que pasa, ¿no? Si no tienes esa cultura, que es lo que pasaba aquí en España, ¿no? Que en el 2008 empezaron estos cerveceros craft que venían de Estados Unidos, veían lo que estaba pasando allí y claro, decían, ¿qué está pasando allí? Y aquí pues tenemos grandes cerveceras que llevan haciendo cervezas más de 100 años, de una forma muy específica, les va súper bien, teniendo en cuenta que durante 2020, el crecimiento de la cerveza en España era igual que el de Filipinas y Tailandia. Una barbaridad, estamos hablando 14%. Esto era el paraíso cervecero, comparado al resto de Europa, que estaba en un crecimiento, Alemania 2%, Gran Bretaña muy, muy bajo, pero España era, no sé si es un tema de turismo, pero el punto es que todos estos años han hecho que la cerveza en España
sea increíblemente importante. Y no solo la industrial, sino también el craft. Y yo creo que, volviendo al tema de que si son complementarios, absolutamente, y creo que también falta mucho trabajo para que, para que coevolucionen, ¿no? Para que los craft puedan seguir haciendo las salvajadas y todas estas cosas que es lo que te permite, ¿no? Lo que te inspira, y crear estos productos que son únicos, obviamente, que tienen terroir, como las cervezas que se hacen aquí en el País Vasco o en otras zonas de España o incluso en el resto de Europa. Y luego, desde la idea, desde la parte más industrial, es facilitar, ¿no? Creando, investigando quizás cosas más básicas, ¿no? que permitan crear una base más sólida en la que un craft pueda entrar, porque tienes mucha más flexibilidad para hacer cosas, o incluso un estudiante del Basque Culinary Center, ¿no? Que entiendo que va a haber una pequeña cervecera dentro de muy poco, y creo que Mau San Miguel está también involucrado, dando soporte. Proyecto EDA, y Exacto. tendremos muchas cosas alrededor del mundo de la cerveza, porque es importante. Pero la idea es que todo coevolucione, porque todo tiene un valor bastante grande. Yo no me quiero... Y voy contigo. Siguiendo con la misma pregunta, pero sin cambiar de pregunta, ¿vale? Y sigo con pregunta abierta para todos. Nos vamos con otros sectores. Estamos hablando de la innovación, estamos hablando del I+D. Mucha gente dice que copiar no es crear, pero es el principio de la creatividad. El conocer, el ver qué se está haciendo en el sector, en otros sectores, eso es importante. Entonces, ¿cuánto de importante es el sector del vino, el sector del café, incluso el de los destilados, que tiene mucho que ver con el mundo de la cerveza? No nos olvidemos del whisky, que al final para hacer un whisky tienes que arrancar haciendo una cerveza, básicamente. Tienen una larga tradición en el I+D. Y en la narrativa del producto. ¿Qué se puede aprender o qué podemos aprender los que estamos en el mundo de la cerveza y los que estáis en el I+D del mundo de la cerveza de este tipo de...? Pues a ver, te hilo con Dale. la pregunta anterior, porque realmente está toda bastante vinculada, como Eso decías tú. Realmente tiene mucho que ver con qué es la innovación. ¿Qué es la innovación y cómo se percibe hacia afuera? Muchas veces los procesos de innovación que tiene una empresa dentro, sea grande o pequeña, son invisibles para el consumidor fuera. Entonces, creo que, por ejemplo, las empresas pequeñas o grandes, sus procesos de innovación pueden ser muy diferentes y acaban en productos que a lo mejor pasan desapercibidos en el consumidor porque la innovación ha sido puertas adentro, y otras veces son lanzamientos de nuevos productos que llaman muchísimo la atención. Entonces, creo que simplemente qué entendemos por proceso de innovación es lo que marca las diferencias de cómo son los procesos dentro de una cervecera grande o de una cervecera pequeña. Desde el punto de vista de la historia, la primera de nuestras ponentes hoy ha sido una historiadora y hablaba de innovación y del futuro. Entonces, realmente lo que estás diciendo tiene mucho sentido. Siempre miramos, siempre estudiamos hacia atrás para, pues, por ejemplo, ¿qué han hecho las craft? Vamos a recuperar sabores antiguos. ¿Qué hacemos ahora también continuamente? Vamos a recuperar ingredientes típicamente utilizados en esta zona o que eran ingredientes locales y que a lo mejor se han olvidado durante un tiempo. Vamos a recuperar tradiciones en formas de elaborar. Incluso a la hora de presentar productos, las cerveceras están tirando de y cómo eran los vasos antes. ¿Vale? Desde ese punto, la innovación siempre se ha basado, siempre ha habido una parte de investigación para la parte de innovación, y la investigación se basa en estudiar lo que ha pasado anteriormente y recabar datos para realizar modificaciones y adaptarlos al presente o al futuro. Sobre lo que han hecho en el vino, en el café, en los destilados, que quizá la parte sensorial o del léxico de cómo se describe un vino estamos popularizada. Yo no voy a estar de acuerdo como científica sensorial porque en 1979 ya existía una rueda de Flavor de la cerveza, y de esto hace años. Otra cosa es que la cerveza en determinados países no tenía el papel que tenía el vino y no se ha hablado tanto de ella como se hablaba del vino. Este es el caso de este territorio. Hasta el momento se hablaba mucho más del terroir del vino o de los flavores típicos del vino que los de la cerveza. Pero el léxico está ahí, el lenguaje está ahí. Los estudios de investigación vinculados a esas metodologías para determinar el flavor de un producto estaban ahí. Yo creo que en los últimos años, gracias también a los procesos de
a la valentía de los craft de sacar cosas nuevas, con sabores más funky, con ingredientes más desconocidos para el consumidor de los que había hasta el momento, la gente ha empezado a hablar más de... El lúpulo tiene aromas a pomelo, tiene aromas a... Entonces sí que es cierto que se está empezando a popularizar la misma forma de hablar de cerveza como se hacía antes del vino o del café, digamos. Me gustaría ampliar un poco más la pregunta para daros cabida y me interesa mucho tu opinión también en este punto. Sostenibilidad. Sostenibilidad, I+D, ¿son compatibles, no son compatibles? O sea, la innovación ya no solamente se mide en el producto, sino también en el impacto que tiene ese producto. Y volvemos a lo mismo, ¿eh? Venimos de hablar de la comparativa entre artesanas e industriales. Obviamente, el impacto de una industrial no es lo mismo que una artesana. Los otros sectores a los que se puede mirar, pues no todos pueden mirar hacia el mismo lado, porque las herramientas con las que están dotados o las que se pueden dotar no son las mismas. Pero yo miraría el tema de la sostenibilidad. ¿Cómo lo veis? No es que sea importante, es que llevamos haciéndolo 20.000 años. Es decir, nosotros cuando hacemos cerveza aprovechamos probablemente la materia prima más, no sé, más popular, más sencilla, más dura, que menos cosas se pueden hacer con ella. Es pensar que estamos en la cebada. ¿Habéis probado de comer cebada alguna vez? Es imposible. O sea, hace falta técnicas que nos permitan transformar una materia prima, algo barato, asequible para todo el mundo, en algo que sea rico y divertido, ¿no? Pues es que eso es sostenible, es poder conseguir que las cosas que están disponibles, hacerlas que sean útiles y sean sabrosas para la humanidad. Después, cuando hablan de sostenibilidad en cervecería, yo llevo aquí 25 años, como decías al principio, casi me da vergüenza, pero desde el primer día la preocupación por elaborar cerveza de la manera más barata, que es lo mismo que sostenible en ocasiones, con menos desperdicio, con mayor asequibilidad y más cercana, porque todo radica, como os decía antes, que somos parte de la sociedad de la que vivimos, ¿no? Entonces, cuanto más cercano estemos en proveernos de la gente que nos consume, mejor funciona todo este círculo que está alrededor de la cerveza, ¿no? Entonces, sostenibilidad y cerveza es que somos, no sé, no somos sinónimos, pero nos parecemos bastante, ¿no? Y de hecho, teniendo en cuenta que el hacer cerveza en una empresa grande sale más barato que hacerlo en una empresa pequeña, ¿eso cómo se lleva desde el mundo artesano? Bueno, sabemos perfectamente que no podemos competir a nivel de precio, ¿no? Pero tenemos otros atributos que hacen que podamos, o sea, que el consumidor nos valore, digamos, como un producto quizás de premium, una calidad superior y pues pueda asumir esa diferencia de precio, ¿no? Al final, hablando de todas formas de sostenibilidad, volviendo a la pregunta inicial, nuestras cerveceras apuestan completamente por ser lo más sostenibles posibles, tanto en la utilización de aguas como la reutilización de lo que son los productos, digamos, desechados de la elaboración, el bagazo. Pero para ello, a pesar de que son muchas veces, algunas de nuestras cerveceras también están invirtiendo en energías renovables, en paneles solares, para así autoabastecerse, de alguna forma intentamos esa economía circular, ¿no? el intentar emitir la huella de carbono menor posible, ¿no? con nuestra actividad. Pero de todas formas, aquí sí que resalto que una huella, o sea, un impacto muy fuerte para la huella de carbono al final es el transporte de esa cerveza realizada. Y aquí volvemos a apostar por lo local, el traer cerveza de fuera de aquí, de fábricas que están a kilómetros, pues genera una huella de carbono muy importante. Y eso quizás enlaza un poco con la presentación inicial que has hecho sobre el batch washing, ¿no? Muchas veces el consumidor ya está cada vez mucho más concienciado con que verdaderamente tiene que consumir producto local, el producto porque es más eficiente o porque es más, de alguna forma quiere apoyar lo local. Y el batch washing al final se hace referencia a intentar parar, digamos, esas marcas o esos productos que venden a través del marketing que son productos locales cuando en realidad no lo son, ¿no? Eso es la campaña Stop Batch Washing que llevamos. Y eso está directamente relacionado pues, con la sostenibilidad, ¿no? Al final, la gente consume un producto bien por simpatía, porque cree que es de aquí, o bien porque cree que siendo de aquí está evitando que haya un impacto en la huella de carbono porque evita el transporte, pues al final de alguna forma es un cierto engaño al consumidor, ¿no?
Entonces eso es para la gente que no supiera, que eso es el buzzwashing que decíamos, ¿no? Has dicho una cosa muy importante y miramos hacia el futuro, ¿vale? Y además la gente que está aquí es gente joven, que emprende, que investiga, que está, pues, van a hacer trabajos de fin de grado a través de la universidad y ya se han hecho cosas que han investigado a través del bagazo y la reutilización de sus productos. El futuro. Y os lanzo una pregunta que es importante, ¿vale? Yo creo que ya lo hemos hablado en las primeras ponencias de esta mañana. ¿Qué va a pasar en los próximos 10 años en el I+D del mundo de las cervezas? ¿Tenéis la respuesta? O, no sé, es mucho preguntar, ¿no? Pero ¿qué revolución se va a ver en el mundo de las cervezas gracias a la investigación? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Viendo que a la gente joven también le interesa y los cerveceros que tenemos aquí hoy también les interesa saber un poco por dónde están yendo los pasos de la innovación hacia los próximos 10, 15 años. Bueno, creo que como gran empresa pensamos mucho en el futuro, especialmente con toda la revolución tecnológica que ocurre hoy en día. Y yo te diría que en los próximos años las grandes cerveceras van a evolucionar a intentar recuperar el máximo valor de todo lo que hacen. O sea, que me refiero a que todo el cereal que utilizamos, todos los restos, subproductos que tengamos, darles un valor añadido y que mejoren la calidad de vida de la sociedad en la que estamos. Seguimos en la línea de la sostenibilidad. Sí, o sea que la sostenibilidad sin duda... Pero claro, hay que separar algo muy importante, que es lo que se estaba hablando antes, el marketing, ¿no? Es el tema de sostenibilidad de lo que digo y luego realmente lo que estoy haciendo. Y creo que justo ahora es cuando las personas van a empezar realmente a ver lo que realmente se está haciendo, la parte práctica. A ver, que va a ser muy fácil tú analizar datos, ChatGPT, con todas estas inteligencias artificiales, va a ser muy fácil ver a través de todas estas comunicaciones que se hacen al futuro y creo como gran empresa, claro, si tú estás consumiendo grandes cantidades de un recurso natural, tienes que dar datos y ser claro en qué estás haciendo para mitigar el efecto. Y yo creo que algo muy importante de lo que se habla cuando los cocineros, ¿no? El terroir, ¿no? De las cosas. Claro, ¿cómo tienes ese terroir sin dañar de dónde lo estás obteniendo? Y claro, esto va a afectar más que todo por un tema de escala a grandes fabricantes como Mao, como Ámbar también, que están también en una escala un poco más grande, y a los pequeños fabricantes, pues obviamente hay un poco más de flexibilidad, porque quizás esa escala les permite no tener que ser tan estrictos, ¿no? Porque ya es un tema de legalidad y lo que te dice la Unión Europea a nivel de sostenibilidad, ¿no? Pero igualmente van a tener que implementar estas comunicaciones y presentar al público lo que están haciendo, ¿no? Que esa transparencia, ¿no? Voy a seguir haciendo amigos, con tu permiso. Hace unos años, voy con la tendencia pasada, cuando empiezan las cerveceras artesanas, cuando hay esa entrada de las cerveceras artesanas muy fuertes en el mercado, de repente se hacen eco las cervezas industriales. Estoy hablando del mercado español, se hacen eco y empieza a haber una tendencia de proliferación de estilos. ¿Vale? No sé si estáis de acuerdo, pero a lo mejor antes las cervezas artesanas, pues estoy hablando de 2005 para atrás, pues las cervezas industriales eran un poco más, entre muchas comillas, monótonas. Teníamos un estilo y trabajamos con ese estilo. Gracias a la intrusión de las cerveceras artesanas, pues parece que hubo un poco revuelta, una revulsión y empezaron a pasar cositas. ¿Creéis que en el momento que nos encontramos ahora mismo, en esos 10, 15 años, pueden pasar cosas parecidas, no solamente de las artesanas a las industriales, sino de las industriales a las artesanas? ¿Creéis que puede haber algún cambio o alguna cosa? Yo lo voy a preguntar al público, si os parece bien. Vos sois más jóvenes que yo. ¿Qué queréis beber dentro de 10 años? Más cerveza. Bueno, hay alguna cosa que los más jóvenes nos van diciendo de una manera indirecta. No sé, yo soy de pueblo, soy de un pueblo pequeñito, una ciudad pequeñita. Cuando yo era de vuestra edad, en mi pueblo había un gimnasio. Hoy hay un gimnasio en cada esquina de una calle. Algo ha cambiado en este mundo, ¿no? La sociedad que está detrás ha cambiado y eso hace que la cerveza cambie con ella. Hacer cerveza sin alcohol, que es lo que parece que nos estáis pidiendo los jóvenes, alucinante, ¿eh? Esto es alucinante, pero es así, ¿no? Nos estáis pidiendo cerveza sin alcohol, es muy complicado. Probablemente, dentro de los proyectos que he desarrollado en la fábrica en los últimos 25 años, lo más difícil, con diferencia, es hacer cerveza sin alcohol. Y si la hacemos sin alcohol y sin azúcar, os digo que alguna noche no dormiréis.
Esas tecnologías que son realmente sofisticadas, probablemente para las pequeñas compañías son mucho más complicadas todavía llegar a ellas y requiere un esfuerzo, un triple salto mortal llegar a estas historias. Entonces, el futuro no sé cómo va a ser. Lo que sí sabemos es que ser pequeño te da flexibilidad y lo que te da flexibilidad te permite... hay una historia muy bonita de una isla pequeña donde todos los habitantes eran pigmeos, porque los pigmeos podían moverse y esconderse mejor que los grandes, ¿no? Entonces, la pequeñez también te da resiliencia en algunos casos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estas historias. Los grandes no nos queda más remedio que espabilar muchísimo y que estar muy atentos a lo que la sociedad nos va pidiendo un día detrás de otro. Productos sin alcohol creo que es algo que es importante. Y la segunda parte importante es que aprendamos todos a beber alcohol. Probablemente es algo que no nos han enseñado y que hemos aprendido a tortas, pero tenemos que aprender la palabra beneficios igual me matan si la digo, ¿no? Es decir, pero las cosas que hay alrededor de la cultura de un consumo, digamos, culturalmente aceptado del alcohol, tiene sus cosas que son interesantes y positivas, y tenemos que aprender cuándo sí, cuándo no, y cuánto sí y cuánto no, y cómo lo queremos beber, y cómo queremos disfrutar de esos sabores que van asociados a una pequeña presencia de alcohol. Recordar que somos uno de los pocos monos que tolera el alcohol en su hígado. Por algo será. Wow. Nos quedan 7 o 8 minutos. Os voy a hacer una pregunta de respuesta corta, por favor. O sea, 2 minutitos para cada uno. Empiezo contigo, Laura, si te parece bien. En tu trabajo con consumidores, tú trabajas con consumidores, analizas el consumo. ¿Qué tendencias sensoriales observas, siguiendo con el futuro, observas para que se puedan marcar en los próximos lanzamientos de la cerveza o en el consumidor en general? A ver, específicamente en el sector de la cerveza no me voy a atrever, porque las tendencias globales en cuanto a sabor no son exactamente las tendencias, o sea, no entran dentro de lo que es el perfil típico de la cerveza, ¿vale? Porque tendencias globales a día de hoy, por ejemplo, combinaciones de picante con gustos, entonces el picante no es algo típico de la cerveza, pero sí que he visto cervezas con chile en algunos casos. Pero la combinación picante, especialmente con dulce, sí que es una tendencia en el sabor a nivel global. Los gustos más ácidos que se vinculan normalmente con temas de salud, porque estabas hablando antes de tendencias y yo te diría que macro tendencia, la de no beber alcohol va vinculada a que la gente joven está más interesada en estilos de vida saludables. Y esos estilos de vida saludables puede que estén de forma indirecta relacionados con determinados gustos básicos como son los ácidos, ¿vale? Entonces, para mí que las sour pueden seguir siendo una tendencia a futuro, igual que hay otras bebidas de carácter ácido que se ve que están ganando mercado. Y bueno, creo que en cervezas que tengan beneficios emocionales. Vale. Hablando de no solo sabor, sino que el consumidor perciba, pues me ayuda a coping with stress, ese tipo de cosas, creo que será tendencia. Por seguir con el mismo orden con el que hemos arrancado la presentación, Antonio, ¿qué aprendizajes de la investigación aplicada, o sea, del I+D, han permitido transformar o mejorar recetas tradicionales sin perder su carácter? Ten en cuenta que muchos de los que hay aquí son alumnos, como hemos dicho, tienen ese gen cocinero, arrancan en primero diciendo que el 99% quiere ser cocineros, el 1% es que no escucha la pregunta, y cuando llegan a cuarto, el 50% han decidido ser cocineros, pero el otro 50% se dedica a mundos tan diversos como el mundo de la cerveza, el mundo de las bebidas. Que no deja de ser cocinar también, ¿eh? Sí. La perola de la cerveza es muy grande, ¿eh? O sea, os advierto. Os puedo contar una pequeña experiencia nuestra. Buscando precisamente el terroir de los ingredientes del lúpulo en su momento, nos encontramos que un loco de Navarra había cambiado viñas por lúpulo. El terroir de una viña cultivada durante generaciones era capaz de transmitirse a un lúpulo. Cuando fuimos a procesarlo, estábamos necesitando unos 500 kilos de lúpulo. El procesador industrial que nos lo procesaba más pequeño le hacían falta 5.000 kilos de lúpulo. Entonces decidimos procesar el lúpulo nosotros mismos y decidimos moler 600 kilos de lúpulo de 150 a 150 gramos. Estuvimos varias semanas moliendo el lúpulo para conseguir el tamaño de partícula adecuado que nos permitiera meterlo en la cerveza aprovechando bien el material y no tirando el material.
Cuando probamos la cerveza al cabo de 2 años, esta cerveza llamada Terra, esa colección ambiciosas, cuando lo probamos al cabo de 2 años, la cerveza estaba espectacular y perfectamente fresca como el primer día. Ahí aprendimos que una molienda cuidadosa del lúpulo nos permite transmitir a la cerveza mucho más frescor y mantenerla mucho más fresca que un procesamiento tradicional industrial. Hoy toda nuestra cerveza lleva lúpulo recién molido en nuestra casa y compramos el lúpulo directamente al agricultor, entre ellos aquel loco navarro que nos dio la idea y la necesidad de poder procesar. El mensaje que os quiero transmitir con esto es que porque empecéis por pequeñas cosas no significa que no puedan llegar a grandes. Y normalmente el que solo piensa en grande nunca piensa en lo pequeño, con lo cual se pierde un montón de cosas, ¿no? Porque hayáis aprendido a cocinar en un perolo de 5 litros, no significa que no se puede llevar a un perolo de 70.000 litros, ¿eh? La transición no es tan complicada. Sigo contigo, Luis Miguel. Insisto, respuestas cortas, que nos queda poquito tiempo para darles a ellos un poquito también de espacio de preguntas. No hemos hablado mucho en el I+D, en la innovación, y sé que te voy a lanzar una pregunta que no es corta, o sea, de respuesta corta. No hemos hablado de la digitalización y la automatización. Wow, si nos vamos a las cervezas industriales es complicado, pero ¿qué papel juegan la tecnología y los datos de la innovación en I+D? Bueno, yo creo que la tecnología juega un papel importantísimo, especialmente hoy en día que puedes preguntar al ChatGPT que te haga una receta de algo y te saca 50 recetas. Pero no puedes olvidar que al final tú eres la persona que está poniendo en marcha esa receta y que la estás creando para otra persona. Sí, entonces, que la tecnología juega un papel fundamental en que acelera el descubrimiento. Claro, tú tienes una curiosidad, acelera en convertir esa curiosidad a algo tangible, ¿no? Y eso no se puede perder, ¿no? Porque una vez vas escalando, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que comentaba Antonio, tienes esa curiosidad, haces algo y luego escalas y ya se vuelve un tema de practicidad. Y bueno, y la practicidad requiere otro tipo de forma de pensar, ¿no? Seguramente lo descubriráis si tenéis un negocio que va escalando, pues ya dejas de pensar en quizás esa parte de curiosidad y entras en la practicidad. Lo importante, y yo creo que a futuro lo que va a pasar es que no perder esa parte de curiosidad. No importa cuánto escales, intentar mantenerla y bueno, un poco lo que han hecho en Ámbar, ¿no? De ahora esa curiosidad la han convertido en practicidad y han mantenido la calidad del producto. Y eso es importantísimo a todos los niveles. Gracias. Y para terminar, ¿qué papel juega la colaboración en las cerveceras artesanas, en las microcervecerías, la colaboración con pequeños productores? Bueno, pues juega un papel, como he dicho antes, fundamental a la hora de proponer nuevas tanto metodologías de fabricación, empleo de nuevos... Añadiría a lo mejor de cara a la innovación. O sea, De cara a la innovación. ¿Cómo trabajan del tú a tú los pequeños cerveceros con pequeños productores mirando hacia la innovación, desarrollo de nuevos productos, nuevos mercados? ¿Cómo trabajáis eso? Sí, sobre todo, aparte de con pequeños productores, digamos, una herramienta que usamos que es muy potente es, como hemos dicho, no tenemos nosotros quizás los recursos para poder tener un departamento, pero sí que tenemos un impulso fuerte a todo lo que es un poco empresas de la cadena digamos, de la cerveza, proveedores, para que de alguna forma hagan caso a nuestras demandas, ¿no? Y se saquen productos relativamente nuevos, pues como, por poner un simple ejemplo, gracias a la labor de las cerveceras craft, pues se ha desarrollado lo que son los lúpulos, los cryo hops. Es un producto que es completamente nuevo, que nosotros como cervecera no tenemos la capacidad quizás de desarrollar, pero sí de influir luego en determinados proveedores de la cadena para que ellos digamos, pongan en el mercado un producto que se acomode a nuestras necesidades, ¿no? Bueno, os voy a pedir una palabra clave de la innovación en la cerveza y con eso vamos a cerrar y les pasamos micro a ellos, ¿vale? Si tienen alguna pregunta. Palabras clave o con qué os quedáis de la innovación en el mundo de la cerveza en el estado actual. Bueno, pues yo lo definiría como habéis puesto en el título, cuerpo y alma. Yo siempre diría centrado en el consumidor. ¿Consumidor? Bueno, yo diría que la curiosidad
es lo más importante, que no dejéis de hacer algo solo porque creéis que el consumidor le va a gustar, que busque. Yo creo que lo importante es siempre buscar inspiración en lo que haces, en lo que te gusta, en lo que estás estudiando, en lo que te inspira y un poco lo que hace Elon Musk, ¿no? Explotar cohetes para aprender. Por eso ahora tenemos cohetes que se lanzan al espacio, algo que era ciencia ficción hace unos años, pero que la experimentación es fundamental a todos los niveles. Cuando empiezas, incluso cuando estás trabajando para una gran empresa como Mao San Miguel y seguir por ese camino, sin parar. Pongo unas pocas palabras, que la primera es curiosidad, segundo, y la segunda es que la magia es lo más parecido a la ciencia que hay, o la ciencia es lo más parecido a la magia que hay. Curiosidad con ciencia para mí es el gran componente de cerveza. Yo como resumen me quedaría con 4 grandes palabras, que es la parte científica, la parte artesana, la parte industrial y la parte de identidad, como he dicho antes, que creo que todas se pueden unir para conseguir el mismo objetivo dentro del I+D. Antes de darles un fuerte aplauso por todo lo que han hecho, yo los preguntaría a vosotros si tenéis alguna duda, queréis hacer alguna pregunta. Dale. Sí, yo creo que es un tema de comunicación, te diría, porque muchos productos que hacemos, por ejemplo, la barrica de Mao, que era un producto, cuando tú vas y ves cómo estábamos haciendo ese producto, es que no había ninguna empresa, ya hablo a nivel técnico cervecero, ¿no? Yo no conozco una empresa que haga las barricas de Pedro Jiménez o cosas que es que no existen fuera de España, son completamente únicas y claro, el tema es que cuando ya entras en la parte de marketing es otro mundo, ellos funcionan de otra manera y es algo que queremos integrar y que toma trabajo porque tienes una empresa con 100 años haciendo algo pero el punto es que ya tenemos productos bastante artesanos, no los comunicamos o usualmente solo se comunican en pequeños grupos de personas que van allí a visitar, por ejemplo, la sala de barricas de Alovera, que es donde está la fábrica de Mao, que es una de las, creo que es top 5 a nivel volumen de Europa. Y que recomiendo ir a visitarla si queréis tener y ver algo industrial, que es una ciudad básicamente industrial, pero entras a la sala de barricas y te viene el olor a Pedro Jiménez, a estas barricas espectaculares que solo se hacen aquí en España con el método Solera. Y incluso tuve la oportunidad de viajar allí, al triángulo este de... Ay, se me olvidó el nombre. De Sanlúcar, sí. Marco de Jerez, exactamente. ¿no? Y entender cómo este proceso extremadamente artesano y aplicarlo. Y lo hemos aplicado a ciertos productos, pero nunca se ha comunicado. Entonces, lo hacemos, pero hemos perdido la comunicación entre equipos dentro de la empresa. Pero es algo que estamos trabajando y vamos a hacerlo más. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Dale. Hola. Bueno, directamente te diría que crear un estilo nuevo propio de cerveza pues es muy complicado y requiere algún tipo de innovación, bien en producto utilizado o en método de elaboración, ¿no? Y a día de hoy pues no tenemos ni recursos para innovar en esos apartados, ¿no? En métodos de fabricación y en productos que sí que podemos decir que puedan ser más o menos locales, ¿no? Los que utilizamos, pero no suponen una gran diferenciación con los productos, la materia prima internacional, ¿no? Al final, a día de hoy no se está trabajando porque, digo, es muy complicado y que yo recuerde en los últimos, pues quizás 20 años, únicamente se ha incorporado el estilo de, digamos, en Italia, ¿no? Un estilo nuevo, Italian Grape Ale.
como estilo completamente nuevo, ¿no? Reconocido. Es muy difícil. Sería lo ideal para tener más identificación y totalmente para estar más ligados al terroir, ¿no? Pero es muy, muy complicado. ¿Alguna pregunta más? ¿Cerramos? Pues un fuerte aplauso de verdad a los 4 y gracias.